Como les contamos en titulares, todos los multifondos de las AFP tuvieron bajas en su rentabilidad durante el primer trimestre. Aquí influyeron muchos factores: el precio del dólar, la incertidumbre en el sistema financiero mundial, la crisis en los bancos y también el alza en las tasas de interés. Bueno, estos resultados son muy importantes, no solamente porque bajan los fondos donde todos depositamos nuestros ahorros para la jubilación, sino que también en el contexto de la negociación que hay por la reforma de pensiones. Vamos a hablar de todo esto con María Luisa Carrión, que ha estado viendo todos los números de los fondos A, B, C, D y E y nos va a contar cómo fueron los resultados entre enero y marzo. Buenas tardes, Marilu. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, este es un informe que entrega CIEDES de forma regular, mes a mes nos va informando sobre las rentabilidades positivas o negativas de los fondos de pensiones, y en esta ocasión informó que durante los primeros 3 meses del año, el primer trimestre, todos bajaron, de los más conservadores a los menos conservadores. El fondo A, que es el más riesgoso, casi un 5%, menos 4,78%, el B más de un 3%, el fondo C más de un 2%, el fondo D, que ya son los más los menos riesgosos, más de un 1%, y el fondo E bajo esa cifra, un 0,52%. Esto sí se contabiliza enero, febrero y marzo. Y pese a que en marzo hubo resultados disímiles que ya vamos a estar analizando. Ahora, ¿cuáles son las razones que explican, por ejemplo, desde CIEDES o también con los expertos? Es todo más o menos lo que tú mencionabas, lo que ocurre en el exterior, pero también lo que pasa al interior de nuestro país, las presiones inflacionarias, lo que ocurre en los mercados mundiales. Una especie de resumen nos hizo el gerente de CIEDES, quien es el que entrega este informe. Escuchemos parte de esas impresiones a continuación. Al término del primer trimestre, todos los multifondos muestran resultados negativos, especialmente los fondos más riesgosos como el fondo A, que anota una caída de más del 4% en el periodo. Si bien a nivel global la incertidumbre se mantiene, tanto por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, y más recientemente por las crisis bancarias en Estados Unidos y en Europa, las bolsas en el mundo anotan buenos resultados durante este primer trimestre. Es en Chile donde la caída del tipo de cambio, el dólar, de más del 6% en este periodo, ha arrastrado a los fondos de mayor riesgo a estas pérdidas. Por su parte, los fondos más conservadores se han visto afectados por el alza en las tasas de interés en un contexto donde la inflación local se resiste a ceder. Los fondos de pensiones invierten con una mirada de largo plazo y lo hacen de modo diversificado. La volatilidad financiera es propia de la incertidumbre que se observa en los mercados de capitales, y los cambios de precio de los instrumentos financieros no son sinónimos de pérdidas, sino que variaciones en el valor de las inversiones, las que luego en un tiempo se recuperan según muestra la historia. En estos 42 años de existencia de los fondos de pensiones se han superado numerosas crisis, y todos los fondos presentan hoy una rentabilidad positiva en el largo plazo para sus afiliados. Respecto a los fondos que tuvieron las mayores pérdidas, son los más riesgosos, sobre todo el A, el B y el C. ¿Por qué influyó el dólar? Porque la mayor cantidad de activos están expresados en dólares. Claro. Por lo tanto, si baja el precio del dólar, que es algo muy bueno para comprar productos desde afuera y también para disminuir las presiones inflacionarias, tiene por contrapartida que el valor de los fondos expresados en dólares es menor, por eso caen. También hemos visto la incertidumbre en el escenario internacional y sobre todo en las últimas semanas con la crisis de los bancos en Estados Unidos, el Credit Suisse en Europa y también algunas dudas sobre el Deutsche Bank. Eso hizo que cayeran bastante las bolsas. De hecho, si no hubiera habido esos episodios, estos resultados no hubieran sido tan altos. Igual con caídas, pero no tanto como tú mencionas. Por último, los fondos más conservadores tienen que ver con las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés en el mundo, baja el rendimiento de los bonos, que es la renta fija, que es donde invierten los fondos D y E. Eso es un resumen de lo que ha pasado en este primer trimestre. Y además agregaban los expertos durante esta jornada que la crisis Rusia-Ucrania sigue teniendo repercusiones en los mercados mundiales y puede que no sea inmediato, sino que se va notando conforme pasan los meses, y es por eso que pese a que uno cree que ya pasó hace mucho o ya no está, se sigue notando. Ahora, toda esta discusión, o sea, todos estos números se conocen en medio también de la discusión que se va a retomar ahora la segunda semana de abril de la reforma de pensiones. Lo decía la ministra Jara, que se espera que durante la primera semana
semana de abril se termine la discusión por las 40 horas, que es como el primer propósito, y que se pueda promulgar de aquí al 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, y que ya la segunda semana se retome. ¿Y por qué no pueden ir en paralelo? Porque están en la misma comisión, que es la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Entonces, una vez que se zanje 40 horas, viene el debate por la reforma previsional, y ahí está la pregunta si es que se puede terminar o no con el decreto ley 3.500, que es el que forma el sistema de pensiones, y si es que se termina con eso, todo indica que será mixto, pero y además que recordemos que en la mesa, en el comité de expertos, no está Chile Vamos representados, estaban solamente el oficialismo, el Partido de la Gente y un parlamentario de Renovación Nacional. Entonces todo esto se conoce en medio de esta discusión que se va a retomar ya en los próximos días. De esto respondió la ministra Jara, escuchemos. Lo que hemos visto en nuestro sistema de pensiones es que tenemos un sistema privado donde las personas individualmente asumen todos los riesgos, incluido el de inversión de los fondos, por tanto su cotización mensualmente está expuesta a que pueda subir o pueda bajar, como ha sido en el último periodo y se ha constatado por parte de este centro de estudio. Es urgente poder abordar la reforma al sistema de pensiones con un giro que haga que nuestro sistema de lógica extrema y individual pase a un sistema de carácter mixto con una lógica de seguridad social. Y también, Nico, esos resultados se conocen pese a que en marzo, si uno analiza solamente el mes de marzo, los fondos más conservadores no tuvieron rentabilidad negativa, como el D, que tuvo casi un 2%, y el más conservador, que es el E, en más de un 2%. Entonces, pese a todo eso, igual a la suma y la resta, en el primer trimestre hubo rentabilidad negativa, pese a que en marzo hubo, al parecer, un cambio. Entonces nos lleva a preguntar qué es lo que va a pasar en el resto del año. Estuvimos conversando sobre esto con María Eugenia Jiménez, quien te conoce también, que siempre entrevistamos y preguntamos sobre estos temas, y también a las personas, de todas aquellas personas que están a punto de jubilar y que ven con más incertidumbre el futuro, porque ya están prontos a pensionarse, y se da en medio de estos datos que conocemos, y además en medio de la discusión de la reforma previsional. Escuchemos. Lo que ha ocurrido durante este año ha sido un año que es menos malo que el año pasado, y esperamos que de aquí a fines de año el resultado sea positivo. Lo sorprendente fue la renta fija. Nosotros como país, la renta fija el año pasado fue muy positiva y este año comenzó muy mala. Y eso se debió a que las expectativas en nuestro país era que el Banco Central iba a comenzar a bajar la tasa de interés en abril de este año, y hoy día la expectativa es que no va a ser antes del segundo semestre, y eso hizo que los instrumentos de renta fija se valorizaran a un precio en que hizo caer la renta fija. Lamentablemente la situación económica del país está tan inestable que yo también tengo los fondos y me preocupo de los fondos, leo bastante, pero la baja es sostenible, no hay ninguna vuelta atrás. Bueno, es parte del proceso de lo que significa invertir o los fondos de pensión en una AFP, que es como súper variable. El tema es que a las personas que ya están jubiladas, cuando ya requieren tener sus fondos de pensión, no se debería jugar en el mercado. La verdad es que la inestabilidad económica del país puede pasar cualquier cosa.